Bueno, les damos un cordial saludo. Bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, de nuestras plataformas. Un saludo especial para aquellas personas que nos escuchan a través de este medio. Busco en ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia del día de hoy de María Alejandro Fajardo en nuestro segmento Vuélvanse a mí. Es un tema diferente, pues María Alejandra nos va a contar realmente qué es lo que ellos hacen, que realmente es una labor muy interesante y sobre todo pues tratar de hacer un rescate, tratar de realmente de ir por esas personas que de una u otra forma se han alejado y pues tenemos esa capacidad como cristianos, como creyentes de volverlas a traer hacia ese reino, hacia ese propósito. Así que bueno, María Alejandra nos va a contar un poco más de lo que ella hace. Y bueno, te damos la bienvenida. ¿Cómo estamos hoy? Muchísimas gracias. La verdad es que es una alegría estar compartiendo con ustedes. Y bueno, compartirles un poco de lo que hago. Yo soy parte de Jucum Transforma y nosotros, bueno, ahorita estamos trabajando en un ministerio en contra de la explotación humana. Y bueno, más que nada es como el llamado que Dios nos ha entregado y a eso nos dedicamos. Mi enfoque, bueno, Dios lo que ha puesto en mi corazón también es como poder alcanzar como personas que están en un estado de mucho sufrimiento, y de eso también vamos como a hablar un poquito el día de hoy. Así que muchísimas gracias por el espacio. Y bueno, antes de iniciar, me gustaría igual como orar brevemente por este tiempo. Así que, Señor, yo te doy muchas gracias por tu amor y tu misericordia, Señor, y por este espacio. Y Espíritu Santo, yo oro para que seas tú tomando la autoridad, Señor, de este tiempo y que realmente sean tus palabras, Señor, y que seas tú en cada corazón. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, lo que quería compartir hoy, estamos llamándole cuando la vida interrumpe el sufrimiento, pero ¿por qué tiene este nombre? Creo que muchas veces como que nosotros en nuestra vida, seamos o no seamos cristianos, siempre atravesamos como por situaciones muy difíciles, ¿no? Y a veces como que parece que todo está yendo bien, pero de repente sucede algo inesperado que cambia por completo nuestra perspectiva de la vida. O a veces no necesariamente las cosas están yendo bien, pero ya están yendo lo suficientemente mal y no esperamos que puedan ir peor y sucede algo que realmente nos hace descubrir una perspectiva del dolor y del sufrimiento que no conocíamos antes. Así que yo le puse a este tiempo cuando la vida interrumpe el sufrimiento, porque normalmente estamos acostumbrados a que el sufrimiento es el que interrumpe nuestra vida, ¿no? Como que estamos acostumbrados a vivir de una forma y luego sucede algo, em, la muerte de una persona que amamos mucho, puede ser un divorcio, puede ser una infidelidad, puede ser una enfermedad que no esperamos. Puede ser, una quiebra, ¿no? Como tantas cosas que pueden pasar, que a veces nosotros no esperamos, y que son sucesos muy duros que llegan a interrumpir nuestra vida, pero a veces no esperamos que también en medio del sufrimiento, cuando ya tenemos esta perspectiva como oscura, nublada, sin esperanza, a veces no pensamos que también la vida puede interrumpir este sufrimiento. Y aquí recuerdo cuando Jesús decía: "No, yo soy el camino, la verdad y la vida". Pero a veces cuando nosotros estamos viviendo en un estado de mucho dolor o de mucha desesperanza, es como que no vemos una salida al final. No vemos cómo nuestras circunstancias pueden cambiar, no vemos realmente cómo podemos salir de este lugar, ¿no? En nuestra mente, en nuestro corazón, de repente empezamos a conocer emociones que ni siquiera antes habíamos sentido, ¿no? Incluso cuando somos cristianos, yo creo que a veces puede ser hasta peor porque viene la culpa, porque de repente si vivimos la traición de una persona o cosas así, puede suceder que empezamos a descubrir cosas como
el resentimiento, el odio, ¿no? Como ya no queremos estar en un lugar, ya no queremos relacionarnos con cierto tipo de personas, y de repente podemos empezar a extrañar incluso lo que éramos antes, ¿no? Como antes todo era mejor y empezamos a vivir en el pasado, ¿no? En lo que era nuestra vida antes, en quiénes éramos nosotros antes, antes de que pasara tal o cual cosa, ¿cierto? Pero en medio de toda esta perspectiva, como que de repente nosotros no logramos ver que así como el sufrimiento ha venido a interrumpir nuestra vida, también Dios tiene toda la capacidad de hacer que su vida venga a interrumpir nuestro sufrimiento. Y yo a este tiempo le llamo como ese momento en el que en el que la redención se empieza a hacer como mucho más evidente. Y es ese momento en el que Dios viene a encontrarse con nosotros en el lugar donde estamos, para empezar a cambiar nuestra historia, incluso tomando estas experiencias que son tan difíciles para llevarnos a un lugar mejor en el futuro. Entonces, me gustaría leer en Ezequiel capítulo 16. Voy a leer el versículo 6, que dice: Sin embargo, llegué yo y te vi allí, pataleando indefensa en tu propia sangre. Mientras estabas allí tirada, dije, vive. Y a mí me gusta mucho este versículo porque, bueno, el libro de Ezequiel, Ezequiel significa como Dios fortalecerá, ¿no? Dios es fuerte. Pero una de las definiciones que encontré también era como Dios restaura la esperanza. Y es muy lindo porque resulta que Ezequiel fue escrito para las personas de Israel que vivían en cautividad en Babilonia. Y Ezequiel es una de estas personas de Israel que fue llevado en cautiverio, Em, pero, pero él estaba destinado a ser sacerdote, a dedicarse a otras cosas, ¿no? Pero estando en cautividad, obviamente, pues su vida cambió por completo. Y llega un momento en el que Dios le da una visión y él empieza a ver la gloria de Dios, ¿no? Y bueno, el libro es un poco extenso, pero básicamente yo quería como concentrarme un poco en esto, ¿no? Porque Dios viene y le habla a Ezequiel y le envía como a darle una serie de mensajes al pueblo de Israel, que también había mucha idolatría, ¿no? En el templo, y muchas cosas que estaban también permitiendo que el pueblo se encontrara en estas circunstancias. Y asimismo nosotros a veces estamos viviendo en un tiempo de cautividad, en nuestras emociones, en nuestra mente, en nuestros temores, en nuestro resentimiento, en la falta de perdón, en todas estas cosas. Pero como Dios no es ajeno al dolor que nosotros vivimos, pero también es un dolor que Él quiere sacar de raíz, ¿no? Y a veces llegan estos momentos tan duros y, y pensando un poco también en lo que nosotros hacemos o en lo que queremos hacer, en esta área de la explotación humana y todo, realmente hay personas que han sido tan dañadas, pero tan dañadas a un nivel tan fuerte, que realmente es muy difícil ver a Dios. Es muy difícil ver a Dios en esos momentos. Y yo creo que ahí es cuando también Dios nos llama a nosotros a ser instrumentos de justicia. Pero ahí es donde nuestro concepto de justicia se ve como muy confrontado con la verdad de Dios, porque nosotros como humanos tendemos a pensar, no, bueno, nuestra justicia es salvación para los que sufrieron, no sé, el abuso o el daño, y destrucción para aquellos que lo ocasionaron, ¿no? Pero también en el corazón de Dios está traer redención para todos, ¿no? Redención para todos, tanto para el que ha sido robado como el que robó, tanto para la familia de aquel que de pronto murió en circunstancias que no debió haber muerto, como para los asesinos, ¿no? Entonces es como muy duro pensar en este tipo de cosas porque nuestra perspectiva de justicia muchas veces está muy ligada a nuestro dolor, pero a veces no aprendemos a ver el dolor de la forma en el que Dios lo está viendo. Y yo sé que es un poco difícil como compartir esto de esta manera porque
porque a veces parece como que somos un poco insensibles, ¿no? Pero en realidad cada uno de nosotros tiene su propia historia. Yo también tengo mi propia historia, también he vivido momentos muy duros, muy difíciles, y justamente de esos momentos también ha nacido el llamado que Dios me ha dado de alcanzar personas que están en estas circunstancias. Pero también en esto he aprendido a ver que en los momentos de mi mayor sufrimiento, también han sido momentos en los que Dios me ha desafiado a crecer en áreas en las que yo vivía mucha autocompasión. No como en las que yo solamente quería mirar mi dolor y siempre quería que las demás personas a mi alrededor estuvieran todo el tiempo consolándome, todo el tiempo animándome, ¿no? Y Dios siempre usa a otros porque yo creo que el amor de Dios se expresa en las personas y en las relaciones, pero también la justicia de Dios se expresa de esa manera, y una de las maneras en las que Dios muestra su justicia también es perdonando, porque algo que yo he aprendido sobre la justicia de Dios es que más allá de nosotros tener lo que nosotros quisiéramos o ver lo que nosotros quisiéramos ver, es este intento desesperado de Dios de devolvernos a Él, de devolvernos en nuestra relación con Él. Entonces, esto muchas veces es algo que se ve muy confrontado en estos momentos de dolor, ¿no? Así que, así que bueno, a veces llegan estos momentos en los que no vemos, ¿no? Como señales de ayuda, no vemos personas, o no sentimos, porque en realidad a veces no es que no esté la ayuda de Dios, sino que no la podemos ver en la perspectiva que tenemos. Aún así, yo creo que Dios nos ha creado con, o sea, yo pienso que por muy dañados que nosotros podamos estar, Dios nos ha creado con una capacidad especial de relacionarnos con Él. Y aquí es donde yo creo que también viene como esta parte de la soberanía de Dios, porque Dios es un Dios tan paciente que a veces Él permite que también nosotros tengamos que esperar un poco de tiempo, ¿no? Un poco de tiempo en este estado de sufrimiento, pero yo creo que también en estos procesos nosotros aprendemos a descubrir una perspectiva mayor de lo que está pasando a nuestro alrededor, porque finalmente nuestra historia, Dios está muy interesado en sanar nuestra historia, pero muchas veces nuestra historia tiene mucho que ver con algo mayor que está sucediendo. Y por eso nuestro dolor tiene que ver muchas veces con las decisiones de otros, con las decisiones que otros tomaron que nos afectaron a nosotros, y también cómo nuestras decisiones afectan la vida de otros. Pero en medio de todo esto, yo creo que en la soberanía de Dios, Dios también sigue decidiendo por nosotros. Y la forma en que Dios nos elige, yo creo que es mucho mayor que la forma en que las personas nos pueden dañar. Y esa es la razón por la que yo estoy aquí, es la razón por la que eh, bueno, entonces decía, ¿no? Esto que incluso en el siguiente versículo, Dios dice, no, yo te ayudé a florecer como una planta en el campo. Y esto también a mí me lleva a pensar mucho que Dios es paciente en nuestros procesos, que Dios es muy paciente en cada una de nuestras etapas, pero también Él desea como darnos este corazón receptivo en el que nosotros podamos recibir esa vida que viene de Él en medio del dolor y del sufrimiento. Entonces, solamente quería como compartir esta parte que realmente, realmente así
como a veces nosotros tenemos experiencias de dolor inesperadas, también Dios puede traer experiencias de revelación que nosotros no habíamos tenido nunca. Y Él utiliza mucho, mucho estos momentos muy difíciles para traer estos momentos de revelación en los que nosotros podemos encontrarnos con quién realmente Él es, aun cuando pensamos que lo conocemos o que lo conocíamos. De repente nos encontramos con una revelación de Dios como Padre, de Dios como protector, de Dios como Salvador, de Dios como sanador, de Dios en tantos de sus atributos, tantas de las formas en que podemos experimentarlos. Dios puede venir a interrumpir nuestra vida con una revelación mayor de quién es Él. Y yo creo que finalmente esto es lo que trae sanidad a nosotros. El entender que la soberanía y la voluntad de Dios no están en contra de su corazón ni de sus intenciones. Y que las intenciones de Dios siempre son buenas para nosotros. Y que en medio de esas intenciones a veces Él nos va a desafiar a levantarnos por encima de nuestras emociones, levantarnos por encima de lo que nos pasó, levantarnos por encima del dolor, levantarnos por encima de todas estas cosas y atrevernos a hacer a tomar pasos de fe por nuestra propia sanidad, pero también para su gloria. Y al final todo esto se transforma también en la manera que Él termina usando nuestra historia para bendecir a otros y para seguir siendo parte de, mm, de su restitución también para la vida de otras personas. Entonces, quiero solamente como recordarnos que Dios nos ha creado con la capacidad de ser receptivos, aunque a veces el dolor es como que cerrar a nuestros oídos y nuestro corazón a recibir la vida que viene de Dios, a recibir el amor que viene de Dios. Creo que lo que Dios creó en nosotros, em, todavía está ahí, ¿no? A veces parece que está dormido, que está muerto, pero incluso en Ezequiel más adelante llega un momento en el que hay una visión, ¿no? Donde él empieza a traer vida a los huesos secos. Y yo creo que muchos de nosotros nos podemos sentir así por momentos, a veces eventos que no hemos sanado de hace mucho tiempo, abusos que hemos vivido por parte de personas muy cercanas, o personas que se ganaron nuestra confianza en algún momento de nuestra vida. Y yo creo que somos una generación que de alguna manera está tratando de levantar la voz, ¿no? Veo como muchas personas de mi generación como muy cansadas del dolor, de la injusticia, de los abusos, muchos movimientos de justicia que hay en este momento. Pero también quiero animarnos a que nuestro deseo de justicia siempre sea motivado por la verdad de Dios, más allá de nuestros dolores. Este, mm, y que podamos ser parte, recibir la sanidad de Dios, pero también ser parte de la justicia de Dios para otros desde un corazón sano y que podamos ser muchas veces incluso que podamos como hacer equipo, ¿no? Con Dios, hacer equipo con el Espíritu Santo, que seamos de los que van a interrumpir el dolor de otros, pero con un espíritu de esperanza, con un corazón de esperanza, pero también con un espíritu y un corazón que anima a las personas a saber que que no es el final, ¿no? Que pueden alcanzar mucho más de lo que pueden ver en este momento y me encanta mucho como el eslogan de este segmento o de la radio que dice, donde estás no es el final. Y creo que esto es algo que caracteriza mucho nuestros momentos de sufrimiento, que nosotros pensamos que lo que estamos viviendo es todo, ¿no? Que ya no hay nada nuevo para el futuro, que no va a existir como algo más esperanzador, que no vamos a poder salir de ahí, que todo lo que aprendimos es todo lo que podemos vivir, todo lo que vimos, todo. Si de repente crecimos en una familia bueno, ninguna familia es perfecta, ¿no? Pero a veces pensamos que nuestra familia en el futuro va a ser igual a la que tuvimos antes o incluso peor. Em,
o que si mis papás no estudiaron, pues yo tampoco voy a estudiar, o que, bueno, si en mi familia ha habido mucho abuso durante mucho tiempo, también esa va a ser mi historia, o que yo no voy a saber cómo enseñar a mis hijos, o que no voy a saber cómo tener relaciones sanas. O que no voy a saber cómo administrar mi vida en las diferentes áreas. No voy a saber cómo incluso servir de forma sana en un ministerio, o que tal vez las promesas que Dios me hizo en el pasado se terminaron con esto que sucedió que no esperaba que sucedería. Y pensamos que todas las promesas de Dios expiraron, ¿no? Para nosotros, que se acabaron, que ya no, que ya no están vigentes. Pero yo creo que a veces estos valles que nosotros experimentamos son necesarios, son momentos también de quebrantamiento. No necesariamente a veces porque nosotros tengamos la culpa, yo creo que Dios no es un Dios que viene a traer culpabilidad ni condenación a nuestra vida. Pero sí a veces es un dolor que nos acerca al quebrantamiento del mundo que nos rodea y que a veces incluso en medio de nuestra vida religiosa, cuando hemos pasado muchos años en la iglesia, cuando hemos crecido rodeados de la Biblia, de la música cristiana, de todas estas cosas, a veces también es como que nuestros ojos se ciegan a la realidad del quebrantamiento y del dolor que hay más allá de las paredes que nos rodean, o del mismo círculo con el que siempre nos relacionamos. Entonces creo que Dios siempre nos quiere llevar un paso más adelante, pero también creo que la sanidad de nuestro propio corazón y nuestra propia historia es indispensable para que nosotros podamos hacer un buen aporte de transformación y sanidad al mundo que nos rodea. Y siempre también estando como seguros de que Dios no ignora. Así como Él no ha ignorado nuestro sufrimiento, Él tampoco ignora el sufrimiento que nos rodea, y eso muchas veces nos va a llevar y nos va a desafiar a ir más allá de nosotros mismos. Así como Él vino y fue más allá de sí mismo, así como Él entregó a Jesús un día y dijo, es mi hijo unigénito, yo lo amo, es parte de mí, pero yo estoy dispuesto a ir más allá de mí, por alcanzar a la humanidad que se perdió, que tomó malas decisiones. O que está siendo víctima de las decisiones de sus padres, de sus abuelos, de sus generaciones anteriores, que está siendo víctima finalmente del enemigo, ¿no? Porque él fue el engañador desde el principio y la palabra dice que él es padre de mentiras. Y así como él un día engañó a los primeros seres humanos que Dios había creado con tanto amor y con tanta gracia, él sigue engañando, porque tristemente estas decisiones que nosotros hemos tomado, o que nuestros padres tomaron, o que las personas que nos rodean tomaron, también han tenido consecuencias en nuestra vida, y a veces nosotros reaccionamos ante estas decisiones, ante este dolor y estas cosas que nos han afectado, también de una forma que está afectando la vida de otros. Pero creo que solamente hoy quiero animarnos, ¿no? Que si somos nosotros, que si hoy somos nosotros las personas que estamos viviendo en esta oscuridad como muy profunda en la que no vemos una salida, tal vez momentos de depresión, tal vez una adicción, no necesariamente tiene que ser a una droga, muchas veces a la pornografía, muchas veces a las relaciones tóxicas, muchas veces al maltrato incluso porque creemos que es todo lo que merecemos. Em, pero en el fondo, muchas veces tenemos como este deseo, ¿no? Y este deseo de que realmente llegue un milagro en algún momento y que sea este momento de interrupción de estas etapas. Así que hoy quiero animarnos a que podamos decidir volver a creer en los milagros de Dios y que podamos pensar qué pasaría si nosotros decidiéramos descubrir el corazón de Dios en medio del dolor que estamos pasando. Y que aunque sintamos que nuestras fuerzas disminuyen, que nuestra esperanza se termina, yo creo que dentro, muy en el fondo de nosotros, siempre está el espíritu que Dios puso en nuestra vida cuando Él sopló este aliento de vida desde el principio. Y es un espíritu que puede luchar por creer, que cuando no sabemos cómo salir de ahí,
hay alguien que está dispuesto a venir a ayudarnos. Hay alguien que está dispuesto a venir a rescatarnos y que está dispuesto no solo a venir a rescatarnos, sino también a acompañarnos hasta que sanamos, hasta que crecemos y hasta que descubrimos que en el momento más amargo, más difícil, más oscuro, fuimos, somos y siempre seremos amados, pero también para que nosotros podamos luego ir a compartir este amor para ser parte del amor incondicional de Dios para otros. Tanto los que han sufrido por la violencia, por el maltrato, como también los que están maltratando, los que están siendo violentos, porque em, al final todos estamos siendo parte de un proceso en el que necesitamos acercarnos a Dios. Entonces, esto yo quería compartir y nuevamente darles las gracias por este espacio. Y bueno, quiero terminar también con una oración. Señor, yo quiero darte muchas gracias, papá Dios, porque aunque a veces nosotros sentimos que estamos como atravesando un momento en el que nos sentimos cautivos, así como en su tiempo quizá Ezequiel debió haberlo sentido, Señor. Así como en su momento tu pueblo debió haberlo sentido, Señor, porque también había tanta idolatría, Señor, había tanto pecado que afectó a las siguientes generaciones, Señor, pero tú siempre estuviste como dispuesto a acercarte y alcanzarnos donde nosotros estábamos. Siempre estuviste dispuesto, Señor, a encontrarnos en nuestro dolor, pero también a enseñarnos a salir de todas estas conductas, Señor, o de ir más allá, Señor, de las decisiones que muchas veces nos han traído a este punto, ¿no? De las decisiones nuestras a veces, pero también como la de otros, Señor, nos han afectado. Señor, pero yo oro para que hoy nosotros podamos tener una perspectiva en la que entendamos que, como dice tu palabra, Señor, más allá de las personas siempre hay un enemigo que está actuando como distorsionando sus intenciones, distorsionando sus pensamientos, que aquellos que nos han hecho daño también han sido engañados, Señor. Y yo oro, papá, para que seas tú trayendo esta revelación de tu justicia. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, yo te honro, te bendigo, te doy la gloria y las gracias. Señor, y yo oro para que hoy tú puedas volver a traer este aliento de vida y que tú susurres, Señor, al corazón más dolido, Señor. Estas palabras, Señor, que en un momento tú hablaste a través de la vida de Ezequiel. Señor, que estas personas puedan vivir nuevamente. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Muchísimas gracias. Esto ha sido todo por este tiempo. Y nada, muchas gracias. Muchas gracias por el espacio y espero que sea una palabra que también se quede ahí en el corazón y que en el momento necesario que Dios la traiga a memoria. Así que eso, muchas bendiciones.